Saludos a todos y bienvenidos. Hoy tengo este Pixel 6 Pro para hacer, adivinar qué le va a pasar a un Pixel tan nuevo. Pues claro, que se ha caído, se ha roto y tiene la pantalla aquí en esta esquina partida. Da imagen, funciona el táctil, así que lo he podido probar, he podido verificar el dispositivo y funciona ok. Aquí tengo el recambio, fijaros, qué maravilla de recambio. Esto es casi Service Pack, sí que es verdad que Google oficialmente no vende recambios, me lo ha conseguido un proveedor muy bueno. Y nada más, también os tengo que decir que un Pixel no lo he desmontado nunca, es normal, es un dispositivo muy nuevo, así que lo vamos a descubrir juntitos. Vamos allá, empezamos con el vídeo. Y por supuesto, antes de desmontar este maravilloso dispositivo, os voy a mostrar dónde tiene el problema. El problema está en esta esquina, ya estás viendo que está la pantalla rota. El hidrogel o el protector que le ha puesto el cliente no cubre exactamente toda la pantalla. Y también tengo que decir que si tenemos un golpe en toda la esquina, ningún protector ni una funda lo va a proteger. Estos dispositivos tienen pantalla curva y este es el inconveniente. Y por supuesto, como en cualquier reparación, apagamos el dispositivo. Y una vez apagado lo ponemos boca abajo, porque en este caso vamos a despegar la pantalla, no tenemos que despegar el cristal trasero, sino la pantalla. Lo ponemos boca abajo y encendemos la esterilla, que ya la tengo configurada a 60 grados. Esperamos unos minutitos y continuamos. Y ahora que ya han transcurrido estos minutitos, le damos la vuelta y aplicamos alcohol en este borde de la pantalla. Por supuesto no le vamos a echar alcohol en el altavoz porque ahí no está pegado y sería una tontería porque estaríamos echando un líquido directamente en la membrana del altavoz. Eso no se puede hacer. Fijaros, ¿estáis viendo esto? Ya estamos despegando la pantalla sin hacer casi fuerza. No me lo esperaba, la verdad. Esto es una sorpresa. En el caso de desmontaje es una sorpresa grata, pero no me gustaría ver a un usuario coger su teléfono, coger un poquito de ventosa y despegar así la pantalla. Es que no he tenido que utilizar ni siquiera las herramientas de plástico para entrar. Simplemente estoy haciendo un poquito de fuerza con la ventosa entre la temperatura y el alcohol para despegar. Es toda una ventaja. Mirad, ya está. Ya se ha despegado la pantalla. Qué bien. Tenemos un flexito ahí. Un segundito. Vamos a poner esto así. Retiro la ventosa. Bueno, pues quiero ver si esta pantalla aún está viva porque casi no se ha manipulado, no la hemos doblado ni forzado. Vamos a encender el dispositivo con la pantalla así, completamente despegada. Lo probamos. Vamos, que hacemos lo mismo que hace el Jerry en su canal. Jerry, sé que no vas a ver este vídeo, pero bueno, yo aún así te saludo por si acaso. Me encanta el proyecto ese que tienes con el Hammer. Vamos a desbloquear. Perfecto. Mirad, funciona de todo. Dispositivo encendido y la pantalla despegada. Lo volvemos a apagar. Que por cierto tarda unos segundos en apagar, son 5 segundos, 7 como máximo para apagar el dispositivo. Y ahora necesitamos retirar esta protección metálica que tiene un solo tornillito. Esta pantalla está conectada directamente a la placa base y tenemos esta protección con el tornillito que la está sujetando. Vamos a coger el destornillador adecuado, que si no me equivoco es un penta, un hexa, es un hexa. Vamos a buscar uno. A ver dónde está el destornillador. Este 5, no, este es P5 tampoco. No me digas que no tengo aquí un destornillador adecuado. Ah, ya sé. Mira que me va a salvar. Me va a salvar la Ouija. Esto de aquí lo llamo Ouija porque realmente la original se llama así. Es un kit de destornilladores de Xiaomi que lo utilizo a diario. Este es el mío. Y aquí seguro que voy a encontrar la punta adecuada. Aprovechando, os voy a mostrar tal como viene, que por cierto, este kit lo vendemos aquí en BC de Móviles. Si necesitáis destornilladores de calidad y estáis en Barcelona, podéis pasar en cualquier momento y adquirís un kit de estos. Mirad, hasta aquí os enseño el precio. Maravilla, recomendado 100%. Bueno, pues ahora que ya tengo el destornillador preparado, retiramos este único tornillo que sujeta esta protección metálica. Ahora sí, y la retiramos. Ahora con el dispositivo ya apagado podemos desconectar la pantalla con muchísimo cuidado. Estoy viendo que desde aquí tengo muy poco sitio para meter la herramienta de plástico, entonces lo voy a hacer al revés. Voy a cerrar la pantalla y lo voy a hacer desde este lado. Ahora os lo muestro. Fijaros, cogemos así, sabiendo que el flex viene por aquí y lo hacemos de esta manera. Clic. Y ya está, ya tenemos la pantalla fuera. Qué pantallita más finita, ¿no? Y el lector de huellas lo tengo que sacar de aquí y lo tengo que pasar a la pantalla nueva, al recambio nuevo, porque este lector de huellas no viene. Así que, por supuesto, primero voy a probar el recambio, voy a pinchar la pantalla, voy a ver si funciona bien la pantalla y el táctil, y luego vamos a pasar este lector de huellas a la pantalla nueva. Es 100% necesario. A ver, centro el flexito con una herramienta de plástico, sobre todo si estáis conectando una pantalla de esta manera,
aseguraros de que el conector está bien puesto antes de empujar. Es lo que estoy haciendo ahora mismo, con el plástico, con mucho cuidado. Nos aseguramos que está centrado y solo después apretamos. No quiero meter mi pelo en la toma con la cámara cenital, pero me parece que voy a tener que hacerlo. Tengo que ver qué es lo que estoy haciendo para no dañar el conector de la pantalla o el conector de la placa, que eso sería aún peor. Bien, ahora sí, lo he conectado perfectamente. Mira, ya lo tengo conectado y ahora encendemos el dispositivo para probar la pantalla. Perfecto. Y vamos a probar el panel táctil. Muy bien, perfecto. El táctil funciona bien. Vamos a buscar alguna imagen en blanco para ver si hay algún píxel o si se ve bien. El teléfono está en modo oscuro. Vamos a cambiar eso. Tema oscuro, ponemos tema claro. Se ve perfectamente. No veo ningún píxel, ninguna rayadita. Se ve muy bien. Pues perfecto, esta pantalla es completamente funcional. Apagamos el equipo. Adiós. Y volvemos a desconectar la pantalla tal como lo hemos hecho antes, desde aquí. Es más fácil y más seguro. Ya está, desconectada. Dejamos nuestro querido y muy caro Pixel a un ladito, traemos la pantalla rota del cliente y por supuesto encendemos la esterilla para poder despegar este lector de huellas, que lo necesitamos. Mientras que está calentando voy a ir desconectando el flexito este, así, flexito fuera. Perfecto, fuera. Y ahora voy a ir aplicando un poquito de alcohol con mucho cariño, no lo vamos a inundar tampoco, solo un poquito. Realmente el procedimiento más complicado aquí es el de lector de huellas, porque el cambio de pantalla ya habéis visto que se aguanta solo con un tornillito, también tiene unas grapitas que encajan perfectamente, solo un poquito de adhesivo alrededor, ya habéis visto cómo se ha despegado la pantalla. Con qué cariño lo estoy haciendo, no os lo podéis ni imaginar. ¿Sabéis lo que significa eso? Que si despego mal esta huella o la daño en el proceso de despegado, se queda el dispositivo sin huella, porque no tengo otra. Es suya y no hay otra. En resumen, lo tengo que hacer bien sí o sí. Me da miedo hasta añadir alcohol, pero es necesario. Un poquito de alcohol si necesita. Bueno, después de unos minutos de hacerlo así con mucho cariño y mucha suavidad, veo que ya se levanta esta parte. A ver el adhesivo, que no me vaya a molestar luego. Sí que es verdad que no estaría mal reutilizar el adhesivo que viene. Así que esta parte del adhesivo que hay aquí, en vez de cortar, voy a tirar de él. A ver, así. Lo tengo fuera, ya lo tengo. Y este es nuestro lector de huellas. Vamos a dejar el adhesivo en su sitio, bien centrado, sin grumos, porque la distancia también influye. A ver, el Adri me está diciendo que estoy tapando esto con el pelo. Pues nada, le echamos la culpa al peluquero, que me tenía que haber cortado más. Así es como se ve nuestro lector de huellas. Ha salido perfecto. Hasta hemos podido reutilizar su adhesivo original para ahora poder pegarlo en la pantalla nueva, que es justo lo que vamos a hacer ahora mismo. Lo dejamos aquí el lector, retiro la pantalla, también quitamos la esterilla. Hasta luego. Retiramos este protector. Esta es la ventanita que tenemos. ¿Y esta parte tiene adhesivo? No, no tiene adhesivo. Hemos hecho muy bien en conservar su adhesivo original. Y ahora para centrar, ya que tiene esta forma tan peculiar, tan curiosa y además no va centrado con la pantalla. A ver, Adri, tendré que meter el pelo un poquito por medio, ¿eh? Lo tengo que ver. Si no, podemos hacer una cosa. Primero lo voy a enchufar, que por cierto, esto de aquí, esta pieza de plástico, es como un protector que estaba en el conector, que ya lo acabo de retirar. Ahora conecto el lector de huellas, de momento sin pegarlo. Perfecto, y cerramos la pestañita. Bien, así creo que me será más fácil, porque estará más centradito. Así. Es que es tan milimétrico que si me equivoco, luego no va a ir la huella. Hemos conservado su lector de huellas original y bien pegadito y conectado en la pantalla. Y por supuesto, antes de seguir con la reparación, volvemos a conectar la pantalla al dispositivo y probamos este lector de huellas. Importantísimo. Encendemos el dispositivo. Si no me equivoco, he añadido una huella de la mano izquierda. El perrito, qué bonito. Bien, y ahora probamos la huella. Sí que es verdad que la pantalla no está encajada ni está cerrada, está así medio puesta, pero creo que la huella se va a poder probar. Qué bien a la primera, fijaros. Por supuesto, si lo pruebo con otro dedo me va a decir que no, porque este dedo no está registrado, pero este sí.
Perfecto. Una vez comprobado el lector de huellas, apagamos el dispositivo, me vuelvo a poner el guante y desconectamos la pantalla de la misma manera que lo hemos hecho las dos veces anteriores. ¿Qué más nos queda? Pues tal como he dicho anteriormente, el centrador de la cámara frontal. En principio, solo con echar un poquito de alcohol ya lo podemos despegar. Lo mismo que con el lector de huellas, si podemos conservar su adhesivo, muchísimo mejor. De lo contrario, habrá que añadir algún tipo de adhesivo para pegar este centrador, pero aquí no hay ningún problema. De hecho, después de haber despegado el lector de huellas, esto ya no es nada. ¿Tenemos adhesivo o no tenemos adhesivo? Vamos a ver. Bueno, tenemos algo de adhesivo. Todo no, pero algo sí que tenemos. Estando aquí, apartamos la pantalla, nos traemos el recambio nuevo aquí, retiramos esta protección y pegamos el centrador. A ver, voy a meter el pedo, lo voy a meter por medio, a ver, tengo que centrar, lo tengo que ver. Perfecto. Y queda exactamente así, centradito y bien pegado. Comparamos las dos pantallas, todo perfecto. Tenemos el marco de plástico, tenemos lector de huellas, tenemos el centrador de la cámara frontal y ya está. Pues poca cosa más. Vamos a ver el dispositivo, ¿no? Ya que lo tenemos aquí abierto porque hemos retirado solo un tornillito aquí en este equipo. Ahora vamos a limpiar todo este adhesivo, aunque yo estoy viendo que no tengo que limpiar este adhesivo, se ha conservado. Hay una tira entera del adhesivo que está aquí alrededor y es la original. El único sitio donde se ha ido un poquito es aquí. Lo voy a centrar, lo voy a poner en su sitio. Es que así va a quedar como original. Ni siquiera le voy a tener que aplicar adhesivo líquido, voy a conservar su propio adhesivo. Con razón, cuando he retirado la pantalla no he visto ningún adhesivo ahí. ¿Qué me quieres decir, Adri? ¿Que ya está? ¿Simplemente es conectar y ya está, encajar la pantalla y ya hemos finalizado la reparación? Pues yo esperaba que sería más complejo, Vaya, si no fuera por el lector de huellas sería pim pam pum, bocadillo de atún. Como la pantalla, el recambio ya está probado, tanto pantalla como lector de huellas como todo, retiramos esta protección de plástico, conectamos el display a la placa base, igual que lo hemos hecho las otras dos veces, ponemos su protección metálica. Esto me recuerda mucho al cambio de pantalla de Black Shark 2 o Black Shark 3, que también se puede despegar por la pantalla y hacer solo cambio de pantalla sin desmontar el dispositivo. De cara a los técnicos es toda una ventaja. Perfecto. ¿Qué queda? Pues encajar y nada más. Limpiamos la cámara frontal, aunque aquí hemos tocado muy poco, más bien nada. Y ya está. Se puede decir que hemos finalizado la reparación. Le pondré unas pincitas, por supuesto, para que el adhesivo acabe de pegar bien la pantalla. Pero en gran resumen es esto. ¡Qué fácil y qué rápido ha sido! Oye, Pixel, muy bien, Google, me gusta. Ojalá todos los dispositivos vinieran así. Ya está, arreglado. Quitamos los guantes, que ya no vamos a tocar ninguna parte interna del dispositivo. Lo desbloqueamos. Código secreto del cliente. Y volvemos a probar la huella. Bien. Está aún arrancando el equipo, aunque es un equipo nuevo. Perfecto, me encanta que la huella vaya a la primera. Probamos el sensor de proximidad, vamos a ver. Se apaga la pantalla, perfecto, bien, no está llamando, pero bueno, no pasa nada, hemos probado el sensor. Y ahora también me gustaría ver la cámara frontal. Adri, prepárate, vamos a ver la cámara frontal, a ver. Qué guapos, ¿no? Bueno, yo creo que no, el plástico este molesta. Ahora mucho más guapos, Adri, tío. Mira qué bien, de lujazo. Vaya camarita que tiene eso. Perfecto. ¿Qué queda? Pues poner pinzas y mañana llamar al cliente y decir, ya está, reparado, así de rápido. Me encanta. Vaya cambio de pantalla, qué Fast and Furious todo. Pixel, eres mi ídolo. Bueno, lo único que falta es poner estas pinzas, que ya las conocéis perfectamente. Apago el dispositivo y vamos poniendo pincitas. Nada más. Es que faltan segundos, vamos. ¿Ya está? Reparación finalizada. Espero que os haya gustado este vídeo, espero también vuestros comentarios abajo, un montón de likes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.